Y vamos a terminar la parte conceptual y de ahí nos vamos a ir a lo que es la calidad propiamente tal. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, profe. Ya, entonces, una de las cosas que uno debería preguntarse cuando está manejando el tema de la calidad es cómo aporta el sistema de gestión de la calidad a la organización, porque siendo la calidad un concepto bastante poco, a lo mejor, aterrizado, hay que aterrizarlo más. La gente a veces no tiene tan claro muy bien el concepto. ¿Cómo beneficia a una organización? Y ahí hay 5 puntos que son importantes y hay muchos más, por supuesto. Pero, por ejemplo, el primero creo que es el más importante. Lograr en forma sustentable el mejoramiento en la organización. Y cuando hablamos de mejoramiento en la organización, nos estamos refiriendo a que se reducen los costos, se reducen los tiempos muertos, los costos ocultos también se reducen, se logra maximizar la satisfacción del cliente. En fin, lograr mejorar la organización es hacerla más competitiva, es hacerla más rentable, es hacerla también responsablemente más, desde el punto de vista social, más responsable. O sea, tiene una serie de beneficios, ¿ya? Que también se podrían a lo mejor lograr sin un modelo de gestión de calidad, pero lo más probable es que esas mejoras sin el modelo serían bastante menores que las que se logran con un modelo, porque el modelo potencia en la medida que la gente mejora o usa indicadores de gestión de procesos o KPI y los sabe manejar en términos de analizarlo y de mejorarlo en el tiempo. Los modelos potencian ese mejoramiento. Por supuesto que eso va a significar tener un mejor posicionamiento competitivo. Acuérdense que uno compite en el mercado normalmente por 2 elementos clave, que son el precio de venta y la calidad de lo que ofrece. Ahora, el precio de venta sabemos que son el total de el valor que tiene el producto o el servicio menos los costos que tienen que asumirse para producirlo o generarlo. Si yo reduzco los costos, podría también bajar los precios y eso me hace más competitivo. Si los costos no soy capaz de bajarlo, con esa variable de valor del producto, va a ser más difícil poder trabajar. Y obviamente desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, que es lo que busca la calidad, por supuesto que los modelos apuntan a eso, a lograr que el cliente se fidelice y se transforme en un comprador continuo de los productos o servicios que ofrezco. El tercer elemento es que se manejan muy bien los requisitos del cliente. Acuérdense que el modelo de gestión de calidad, el de la ISO, parte entendiendo cuáles son los requisitos que el cliente le impone al producto o al servicio que él quiere adquirir. Y luego este modelo desarrolla los procesos que permiten entregarle ese producto o ese servicio con esos requisitos en particular que el cliente quiere. Es lo que también uno hace en un proyecto. El cliente, a través de las bases técnicas, define qué requisitos quiere para el proyecto, en términos de los elementos, cómo se va a ejecutar el proyecto. Y el contratista, el que realiza el proyecto, tiene que adecuarse y entender claramente esos requisitos para que finalmente ese cliente quede satisfecho. También hay una gestión de los requisitos legales. Normalmente uno está funcionando en un marco legal
en un marco normativo, cualquier empresa funciona en un marco legal y normativo, y tiene que cumplir con los requisitos que impone el Estado o que imponen los distintos organismos públicos con respecto al cumplimiento de las leyes laborales, con respecto a los permisos que hay que hacer, por ejemplo, para comenzar una obra, a los permisos también de medio ambiente. En fin, ese marco tiene que ser respetado y es una de las cosas que se logran al implementar un modelo de gestión de calidad. Y por último, también ayuda estos sistemas en la definición de los proveedores y en su gestión, entendiendo que un proveedor es un colaborador de la empresa, pero ese colaborador tiene que funcionar de la mejor manera para que los resultados de mi empresa sean los deseados. Muchas veces uno trabaja con proveedores que no son tan buenos, bueno, y el sistema tiene que ir aportándole información de en qué cosas falla el proveedor, ya sea que falle porque no entrega todos los elementos que se le pidieron en un instante determinado, o ya sea porque llegó tarde con los materiales o con los servicios que se le pidieron, o ya sea porque hubieron muchas fallas y errores de calidad. Y bueno, al tener esa información, el modelo hace que la gente analice las razones de por qué fallan los proveedores. Y bueno, habrán dos posibilidades. O el proveedor va a mejorar en el tiempo y se alinea con la expectativa y los requisitos que le pide la empresa, o derechamente hay que cambiar de proveedor. Es mejor trabajar con pocos proveedores, pero proveedores muy buenos, proveedores que se alineen, que sean verdaderos aliados estratégicos de la empresa. Y hay una serie de otros beneficios. Lamentablemente, todos estos elementos que les estoy comentando no han logrado que esto tome el ritmo que debió haber tomado en Chile. En Chile deben haber unas 12.000 empresas en este momento certificadas en ISO 9001. Si tomamos 12.000 de un total de 1 millón de empresas, es un número muy pequeño. Si comparamos lo que ocurre en Chile con lo que ocurre en otros países, el porcentaje de empresas certificadas en ISO es bastante menor en Chile. Entonces, algo está ocurriendo, y yo creo que, por ejemplo, para la 9ª región, para esta región, todos los productos de exportación agrícola, frutícola, hortofrutícola, los productos del agro, en el fondo, las empresas que están relacionadas con eso deberían apuntar a un modelo de gestión basado en ISO, pero con una orientación mucho más potente, tratar de exportar sus productos, salir al mercado externo, conseguir mejores precios, pero para eso hay que ser más competitivo, hay que mejorar la organización tal como está puesto ahí. Bueno, ese es parte, yo creo, que los desafíos que tiene esta región. No conozco la cantidad de empresas que hay acá certificadas, pero no creo que sean muchas. Por un estudio que me tocó hacer hace un tiempo atrás, que se relacionaba algo con este tema, la impresión que me queda es que hay mucho todavía que hacer acá. Sigamos. Otra cosa es que también mejora la transferencia de conocimiento en el interior de la organización, el know-how. ¿Por qué? Porque los procesos, como se está trabajando con el enfoque de proceso, cada proceso hay que identificar cuáles son las entradas, cuáles son los mecanismos tecnológicos de conversión, cuáles son las salidas. Esos procesos se estandarizan y por lo tanto permiten un mejor conocimiento de cómo funciona el proceso. También debería mejorar la motivación del personal, porque la ISO y los modelos de gestión de calidad, el primer efecto que tienen es que ordenan a la empresa.
logran ya que haya menos descoordinación, que haya menos errores, que haya más planificación. Entonces la gente empieza a trabajar en un ambiente más sano, no de tanta apagar incendios, de estar reaccionando frente a problemas, que eso al final termina cansando. Y por eso que se debería mejorar la motivación del personal. Un tercer elemento es que se reducen los costos de la no calidad. Todo aquello que se aparta de un estándar y que significa que hay que reprocesar algo o que hay que hacerlo de nuevo, significa que lo que estábamos haciendo no tenía la calidad adecuada. Esos costos se deberían reducir. Y finalmente está la mejora en el posicionamiento competitivo como consecuencia de lo anterior, porque estamos reduciendo los costos, tenemos gente más motivada, más comprometida, eso también influye en los resultados, tenemos procesos más estructurados, y por último, lo que está puesto acá, se incrementa la satisfacción del cliente. Esto es tremendamente importante porque lo que andamos buscando es fidelizar al cliente, o sea, que el cliente nos siga llamando a nosotros y nos considere que somos muy buenos, muy confiables, y por lo tanto no se va a apartar de nosotros. Por supuesto que esto va a significar, en términos económicos, debería significar mejor rentabilidad para la empresa, debería significar mejores resultados para los directores de la compañía, y por lo tanto se optimiza el negocio. Ahora, una de las preguntas que se hacen es si es necesario certificar un sistema de gestión de calidad. En estricto rigor, uno podría tener un sistema sin certificarlo, pero hay ciertas ventajas que se obtienen al conseguir esa certificación. La primera es demostrar que el sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos especificados en una norma de reconocimiento internacional. Entonces, hay una norma que es la norma ISO 9001, versión 2015, que es la que rige actualmente. Es una norma que partió por ahí por el año 94, la primera versión. Después salió el año 2000, una nueva versión, el 2008, y la última fue la 2015. Entonces, esa norma tiene una serie de cláusulas que hay que cumplir, ciertos requisitos que tienen que cumplirse para poder certificarse. Y para poder uno aspirar a ser certificado, obviamente tiene que adecuar los procesos de la empresa a lo que pide la norma. Esto implica toda una preparación para lograr la certificación. Si estamos hablando de una empresa pequeña, puede demorar unos 6 meses esa preparación, trabajando al menos un par de personas en los procesos. Si es una empresa más grande, puede tomar 1 año o más. Y normalmente esas certificaciones las da organismos internacionales. En Chile está, por ejemplo, Bureau Veritas, que es una organización belga-francesa. Está Lloyds, que es una empresa inglesa de auditoría, pero también hay alguna en Sudamérica, Irán, que es colombiana. Bueno, en Chile sería el INN, Instituto Nacional de Normalización. Y así, hay AENOR en España. Hay varias empresas que hacen este trabajo. Ahora, obviamente que también con esto se está, tal como dice acá al final, se está mandando un mensaje al mercado sobre la preocupación por la calidad en la organización. O sea, el hecho que una empresa esté certificada debería darle más confianza al comprador,
de que el que está vendiendo ha estado haciendo un esfuerzo por mejorar su calidad a través de esta certificación. Esta certificación tiene un costo, ¿eh? No es gratuita. Ustedes entenderán tiene un costo que no es menor. Estamos hablando fácilmente unos 10.000 a 15.000 dólares a valor de hoy día. Esos son como 10 millones, 15 millones. Y esa certificación dura 3 años. Es muy parecido al concepto de cuando uno le dan un carnet de chofer o de alguna otra cosa. Dura un periodo y durante ese periodo que dura, la empresa certificadora una vez al año va a hacer una auditoría, que en el fondo es una revisión de cómo está funcionando el sistema de calidad en la empresa. Y la idea es que con esas revisiones, en los años en que se hagan estas revisiones y en los años en que dura la certificación, mejore el sistema de calidad. Los sistemas tienen que ir madurando en el tiempo, ¿ya? Es muy parecido a la evolución de las personas. Uno va madurando, ¿cierto? Con los años, con la experiencia, etc. Lo mismo tiene que pasar con los sistemas de calidad. Por eso que se hacen estas revisiones en empresas pequeñas una vez al año, en empresas grandes 2 veces al año. Esa es como la norma. O sea, certificarse, por supuesto que ayuda, y si uno quiere exportar, eso ayuda mucho más, porque para un gringo, si uno quiere exportar a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, cualquiera de los países grandes, si no tiene esa certificación en ISO 9001, no van a comprar los productos. Es fundamental estar certificado. Entonces, esa es una señal de que la empresa está haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de los productos y servicios que le entrega a sus clientes. ¿Alguna consulta? ¿Hay dudas? ¿O están claritos? Bueno, las normas ISO 9000 son muchas, ¿eh? Aquí estoy mostrando algunas nomás, las que están relacionadas más con calidad. Por ejemplo, hay una que se llama norma ISO 9000, así, 9000 cerrado, digamos. Esta tiene que ver con los fundamentos y los vocabularios que se usan para la calidad. O sea, en esta norma, más que poner cláusulas que tienen que cumplir los clientes, lo que trata es de despejar los conceptos y los fundamentos que hay detrás de cada una del resto de las normas. La 10.012 es una norma relacionada con mediciones que uno hace con instrumentos, mediciones de distintas variables, longitud, peso, densidad, en fin, dependiendo del objetivo que estamos buscando con la medición. La 19.011 tiene que ver con las directrices o los principios que se recomiendan para poder realizar auditorías que sean efectivas. Las auditorías, como les decía anteriormente, son inspecciones, son revisiones, son verificaciones de cómo están funcionando los sistemas. Pero para ser auditor no es llegar y ser auditor. Un auditor requiere una preparación. Normalmente se le exige al auditor un curso de unas 20 horas en que él aprende algunas técnicas y herramientas de cómo auditar. Además, el auditor tiene que ser una persona empática, porque va a ir a examinar cómo están haciendo las cosas la gente. Entonces no puede llegar con una actitud prepotente. Tiene que ser empático. Y tiene que ser bastante objetivo. Y tener la capacidad de revisar ciertos procesos, cierta documentación, ciertos hechos, para verificar si
la gente está haciendo bien las cosas de acuerdo al sistema que tienen de calidad o no lo están haciendo bien. Hay otra norma que es la 9004 que está aquí, que son las directrices para mejorar el desempeño. O sea, aquí están toda la clave de cómo una empresa debería o qué acciones debería ejercer una empresa para ir mejorando en el tiempo, para tener una mejora continua en el tiempo. La 9001 es la que aplican las empresas, los logos que ustedes ven seguramente en alguna camioneta por ahí, o en los sitios web de las empresas que dicen estamos certificados en ISO 9001. Es el sistema, es la norma que impone los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad para poder certificarse. Y hay otros también documentos que tienen el carácter de informes técnicos, no son normas, pero tienen que ver, por ejemplo, con la manera como yo debo manejar la documentación de un sistema de gestión de calidad. ¿Ya? Son recomendaciones técnicas que da. Como les decía, la ISO es una organización que está ubicada en Ginebra, en Suiza, y es una organización que maneja estándares internacionales en distintos campos. Fuera del tema de la calidad, creo que yo les comenté el otro día que también hay normas relacionadas con medio ambiente, que es la 14001. Hay normas relacionadas con la seguridad de las personas y la salud ocupacional. Eso es la 45001. Hay normas relacionadas con eficiencia energética, que es la 50001. Otras normas relacionadas con el mantenimiento de los activos fijos, la gestión de mantención de los activos fijos, que es la 55001. Hay otras que tienen que ver con el uso de la calidad del proyecto, que es la 10.006, y así. Hay muchas normas. Ya, si ustedes se meten en Google y colocan normas ISO, le va... Bueno, en algunos casos las últimas versiones no están disponibles al público. Se venden, ¿eh? A un precio que no es menor. Pero las que son un poquito más antiguas están todas ahí en Google. Ahora, la mejora continua, por supuesto que es un elemento clave para que un proyecto, una empresa, un proceso productivo, un servicio, mejore y sea competitivo. De acuerdo a la norma ISO 9000 de 2005, dice que la mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. O sea, debiera ser todo lo que hacemos, lo que hacen las personas, lo que hace la empresa, para lograr optimizar los resultados de los procesos necesarios para cumplir los requisitos del cliente. Esta mejora continua implica tener una cultura hacia la excelencia. O sea, tenemos que tener personas que crean de que las cosas se pueden mejorar. Todo es mejorable, pero tengo que tener una actitud para la mejora. No puedo quedarme ahí estancado. Esta mejora continua está hecha para la gente que quiere ir más adelante, que quiere ir progresando. Y normalmente la auditoría dan son un buen indicador de si se está mejorando o no. Y también es muy importante establecer KPIs o indicadores, ¿cierto? Porque, como lo decía Deming, para mejorar lo primero que hay que hacer es medir un proceso. Entonces, hoy en día medimos la cantidad de contagiados que hay con la pandemia, medimos la trazabilidad y medimos una serie de factores. Y se van los especialistas
van verificando si eso está mejorando o no. Bueno, aquí lo mismo hay que hacer con los procesos, con los costos, con la velocidad con que se hacen las cosas, con los errores que hay. Uno puede ir midiendo todos esos elementos y a partir de eso ir obteniendo mejoras. Pero, tal como les decía, hay que tener gente, personas, empleados, con una mentalidad positiva, una mentalidad orientada a ir mejorando en el tiempo. ¿Ya? Hay que tener una actitud de en el fondo, preguntarse continuamente lo que estoy haciendo actualmente es la mejor manera de cómo podría hacerlo, o hay otras formas de mejorar lo que estoy haciendo. ¿Se fijan? Es una actitud que también es válida para uno como persona, ¿eh? Uno también debería tener este concepto de mejora continua incorporado en su mente y en su corazón. Es la mejor manera de ser como soy hoy, como hijo, por ejemplo, con mis padres. Es la mejor manera como me comporto como amigo, es la mejor manera como me comporto como ciudadano. Y claro, si uno tuviera esa conciencia, haría esfuerzos por ir mejorando. ¿Ya? El problema es que la gente a veces no lo mide. Lo que pasa con las empresas, tampoco lo miden. Y lamentablemente tampoco avanzan. Esto es para la gente que quiere avanzar o para la empresa que quiere avanzar. Entonces, hay una metodología que se llama la metodología PDCA. P es por planning, de planificación. La D es del verbo do, que significa hacer, ejecutar. La C es de control, y la A es de ajustar. Entonces, lo que dice esto también se conoce como ciclo Deming. Uno primero planifica por ejemplo, un proyecto. Yo planifico que voy a realizar una cierta actividad del proyecto en un cierto periodo de tiempo. Luego ejecuto esa actividad y verifico cuánto me demoré. Al hacer la comparación entre lo planificado y lo real, voy a obtener una desviación. Si obviamente me demoré más de lo que lo había planificado, la pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué me demoré más? ¿Qué ocurrió entre medio que hizo que me demorara más? Fueron porque las personas que tenían que realizar las actividades tuvieron baja productividad, fue porque le faltó información para realizar las actividades, fue porque la tecnología falló, si es que estaba usando algún elemento tecnológico, en fin. Y a partir de ese análisis de las desviaciones, yo tengo que ajustar los procesos para lograr que para la próxima vez que se haga algo similar, esto mejore. Entonces, parte, como les decía, de una primera planificación, después viene con la ejecución, el control y el ajuste de los procesos para lograr la mejora. Este círculo método debería aplicarse a todos los proyectos. Se debería aplicar en la fase de inicio, en la fase de planificación, en la fase de implementación y en la fase de cierre. Y obviamente para todos los procesos que son parte del proyecto. Ustedes ya conocen cuáles son los procesos porque lo tuvieron que describir en el primer ejercicio que les di. Yo no he visto todavía, no he leído todavía lo que pusieron, ¿eh? Pero supongo que lo hicieron así. Describieron cada uno de los procesos que era necesario realizar. Y este método debería aplicarse a esos procesos, si uno quiere mejorar. Entonces, visto desde una perspectiva más empresarial,
uno podría tomar un proceso como el conjunto de actividades que transforman entradas que vienen de los proveedores en salidas que son productos o servicios que van al cliente. Y esta transformación se tiene que hacer dentro de ciertas disposiciones legales, en el lugar donde estemos, de ciertas normas vigentes, de ciertas políticas, con ciertos recursos económicos y materiales, porque tengo que transformar, realizar actividades de transformación, actividades de recepción y actividades de entrega, que todas me ocupan recursos, hora hombre, equipo, etcétera. Por lo tanto, tengo que tener recursos económicos y materiales. Y este proceso completo es el que yo tengo que mejorar. Entonces, un proceso puede fallar por muchas razones. Pues si ustedes se dan cuenta aquí, puede fallar porque los proveedores no están funcionando bien, no están mandando las entradas como corresponde, o no están entregándolas a tiempo. Puede fallar porque acá las actividades de transformación, por ejemplo, a lo mejor hay máquinas que transforman un insumo en un producto, pero esas máquinas por X motivo tienen mala mantención o ya están muy antiguas, están un poco obsoletas. Y por lo tanto van a tener mucho tiempo de detención esas maquinarias. Obviamente si tengo mucha máquina detenida, eso me está influyendo en la capacidad de producción. También va a influir en la calidad del producto, porque las máquinas al deteriorarse van perdiendo la sintonía fina, como diría yo. En el fondo, las tolerancias de los productos finales ya no se cumplen tan exactamente. ¿Ya? Un torno usado no cumple con tolerancias a la milésima, como lo podría ser un torno que lleva poco tiempo de uso. Entonces, pero también podría haber un problema porque la gente no está cumpliendo los procesos, ya sea para la recepción o la entrega. Entonces, cualquier proceso tendría que uno empezar a analizar qué pasa con las entradas, qué pasa con las salidas, con los elementos de transformación, en fin. Y de ahí empezar a definir cómo mejorar. Ahora, si yo tengo para cada uno de estos elementos indicadores, va a ser mejor todavía la situación, porque voy a poder verificar objetivamente si hay mejora o al revés, retroceso. Por eso que el sistema Six Sigma, que yo les comentaba, que este sistema espectacular que hay, que pocas empresas tienen en el mundo, está lleno de indicadores. La empresa tiene muchos indicadores, porque van midiendo cada una de estas variables que están influyendo en el proceso, van viendo cómo se comporta. Y la única manera de hacer eso es a través de un indicador. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de la norma, la norma define estos 4 grandes procesos que deberían cumplirse para manejar la calidad. Y relaciona los requisitos que impone el cliente versus la satisfacción del cliente una vez que le entreguemos los productos. Pero estos procesos, que son como los procesos estructurales de la norma, tienen que también ponerse en marcha para que vayan mejorando en el tiempo. O sea, la ISO 9001 es el primer paso para ordenar una empresa. Pero si uno quisiera llegar a la excelencia en una empresa, fíjense lo que le voy a decir. Después de ya certificados la ISO, tienen que por lo menos trabajar la empresa completa unos 7 años más. Esas son las estadísticas mundiales. Unos 7 años más para poder llegar a la excelencia. Entonces, no es que con la ISO 9001 ya somos lo máximo. Todavía nos falta mucho. Para llegar a la excelencia hay que transpirar bastante más. Es como lo que pasa, ¿cierto?, con el fútbol. Los equipos de la elite mundial
Barcelona, el Bayern Múnich y todos estos equipos que son de primer nivel, no llegaron ahí por casualidad. Obviamente también tienen muy buenos jugadores, pero tienen buenos entrenadores, tienen herramientas tácticas, estratégicas para trabajar, para competir en cada uno de los partidos. O sea, son desde el punto de vista de la mejora continua, equipos que han tenido que hacer muchas cosas antes de llegar a esa, digamos, categoría de excelencia. Lo mismo pasa con las empresas. Ya. ¿Qué preguntas tienen? Cualquiera sea las preguntas que me quieran hacer con respecto a la parte conceptual. ¿Tiene alguien alguna pregunta relacionado con los conceptos de calidad? Le voy a hacer yo entonces una pregunta a ustedes. Supongan que ustedes salieron ya de la universidad, encontraron un trabajo y los ponen a cargo de una sección de una empresa. Una empresa que fabrica productos metálicos. Y con el andar del tiempo se empiezan a dar cuenta de que los clientes, hay muchos reclamos de los clientes. Los reclamos los analizan y verifican que hay dos factores importantes. Uno es que hay mucho atraso, los pedidos llegan con atraso a los clientes. Y el segundo es que hay mucha falla técnica. La soldadura de los elementos mecánicos no es correcta. Hay problemas con las conexiones. Las pinturas que se están aplicando a los elementos metálicos también tienen errores. Entonces, ¿qué haría Patricio Sagredo para solucionar esos problemas? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho, profe. Eso netamente son problemas técnicos que tiene la empresa, ¿cierto? Quizá a lo mejor No, yo comenté. un cambio de sistema con proveedores. Ya, eso es para mejorar, tú dices, el tema de las tardanzas, ¿o no? Exactamente. Ya, podría ser. Lo que no le entendí. Perdona, esa podría ser una de las causas. Podrían haber varias más. A lo mejor los proveedores están funcionando bien y tus máquinas son las que están fallando. Las máquinas que hacen los procesos, por lo tanto, ahí tiene otro problema. Ya interno, no externo. Claro. En ese caso habría que hacer un mantenimiento o un cambio de máquinas si realmente ya no están funcionando como corresponde. O quizá verificar si es que la persona que está a cargo de la máquina lo está haciendo correctamente. Claro, tienes que ahí definir una varias política. Cosas que se pueden como buscar varios problemas. Ya, entonces hay que definir una estrategia de mantenimiento. No sé si tú sabes que hay tres tipos de mantención en la maquinaria. Una es la mantención correctiva, que es la mantención que uno realiza cuando ya el problema se produjo. Por ejemplo, hubo fallas en los rodamientos y eso hizo que se calentaran los descansos. Empezó a salir incluso hasta eh, olor a quemado y tuvo que pararse la máquina.
y tuvieron que cambiarse los rodamientos y hacer todo un ajuste con el eje, etcétera. Ese es un tipo de mantención. Uno, la mantención que se realiza cuando ya el problema ocurrió. El otro tipo es lo que se llama la mantención programada preventiva, en que tú detienes un equipo cada un cierto número de horas que el equipo llega funcionando y de acuerdo a las recomendaciones del catálogo del fabricante, como también de la experiencia propia, que son lo que se llama la ficha histórica de mantención, uno detiene el equipo para inspeccionar ciertos elementos que podrían fallar. Y con eso voy minimizando la falla y los tiempos de detención. Y hay un tercer tipo de mantenimiento que es más sofisticado aún, en que uno hace análisis sin desarmar las máquinas, usa instrumentos. Por ejemplo, uno puede tomar una muestra de aceite y hacerle un análisis para determinar las condiciones internas de una máquina que están generando partículas metálicas que quedan insertas o que se combinan con el aceite. Y eso uno mide esa cantidad de partículas metálicas e indica un nivel de desgaste que pudiera tener una pieza, un engranaje, un eje. Hay otros elementos que se basan en las vibraciones que generan. Cuando hay dos sistemas mecánicos que no están funcionando bien, producen una vibración. Y esa vibración la mide un equipo y con eso se determinan también formas de actuar. Si tú quieres revisar un tablero eléctrico, por ejemplo, hay unas pistolas que en base a termografía, que se llama, te miden la cantidad de calor que se emiten en todos los puntos de conexión eléctrica. Cuando va a haber un cortocircuito, se produce un alza del amperaje y por lo tanto aumenta el calor. Eso lo detecta la pistola y con eso se hacen análisis, se determina de que hay problemas en el tablero eléctrico. Entonces, te fijas, ahí hay toda una estrategia de mantención que realizar, que hay que meterse en el tema. Claro. ¿Qué otra cosa haría ahora con respecto a las fallas que tiene la gente? Que salen no se hizo bien la soldadura. ¿Cómo arreglamos ese tema? Mm, quizá, bueno, usted me pregunta como de punto de vista de gerente, como yo siendo el gerente de la empresa, ¿no? El jefe del área esa, donde se están realizando esas operaciones. Ya. Eh, bueno, en ese caso, me iría quizás por por una solución más pacífica, quizás hablaría con la gente, reuniría el grupo de conflicto, ¿Ya? eh, hablaría con las personas para ver qué está pasando y a qué se debe las fallas continuas que está sucediendo. Y, y no sé, ver quizá a lo mejor la gente tiene problemas o por algo está pasando. Y quizá a lo mejor hacer como una capacitación o quizá a lo mejor dar un bono de incentivo para que la gente haga mejor el trabajo. Pero me iría por ese lado, como incentivar a las personas para que hagan mejor su pega. Ya, pero Porque lo que usted me está diciendo es que es un problema humano lo que está pasando. no, puede que no sea humano, puede ser absolutamente técnico. A lo mejor la gente no tiene las competencias. Acuérdate que cuando uno toma un soldador, hay gente que ha hecho cursos de soldadura y tiene certificación de soldador para distintos tipos de metales y en distintas posiciones, etcétera. Hay una serie de cosas que se hacen que son especializadas. Y hay otros que aprendieron así porque el maestro más antiguo le enseñó, ¿no? Que normalmente esos son los que predominan. Ahora, cuando tú estás haciendo un cierto trabajo, Claro. tienes que tener una cierta preparación. Entonces, hay empresas que lamentablemente se quedaron con gente
tomaron gente que tiene solamente la experiencia y nunca los capacitaron, o no les dieron esa capacitación especializada. Y eso les va a influir. Por eso que puede ser, por un lado, el problema técnico, porque no tienen las competencias y eso hay que mejorarlo, o cambiar a las personas si es que realmente no funcionan. Y lo otro puede ser un tema, como tú dijiste, humano, que la gente está desmotivada, ya sea porque le pagan mal, ya sea porque las jefaturas los tratan mal, por lo que sea. Y ahí hay que tratar de buscar un mecanismo para motivarlo. O sea, si tú te fijas, los problemas en las empresas son multifactoriales. No es de una pura, no es solamente una mirada, pueden ser muchas miradas. Eh, Incluso el problema de esta de las fallas técnicas puede ocurrir porque la gente, no hay procesos, la gente no tiene procesos escritos, procedimientos escritos de cómo hacer las operaciones necesarias para la fabricación de estos elementos metálicos. Entonces, ahí el tema es que hay que levantar, estandarizar los procesos. O sea, lo que les quiero decir es que a esto mismo que estamos hablando se tiene que enfrentar un gerente de proyecto ahora aplicado a la realidad del proyecto. ¿Por qué está fallando o por qué el cliente está reclamando? Y tengo que buscar las causas raíces del problema para poder solucionarlo y poder hacer que esto funcione. Bueno, vamos a meternos entonces en la gestión de calidad del proyecto, de un proyecto. ¿Cómo estos conceptos que vimos anteriormente se pueden aplicar a un proyecto? Lo primero que hay que comentar es que un sistema de calidad tiene que tener documentación. Sin documentación, un sistema no funciona. Entonces, lo que se pide normalmente es un plan de calidad. En otros lados le llaman plan de aseguramiento de calidad, que describe lo que va a aplicar la empresa que va a hacer el proyecto para asegurar y controlar la calidad de los procesos del proyecto. Luego, ese plan de calidad, que es como el documento madre, tiene o se basa en procedimientos instructivos y pautas técnicas, que son los que regulan ciertas tareas específicas y que responden a estas preguntas. ¿Quién hace una determinada actividad? ¿Cómo hace esa actividad? ¿Dónde hace esa actividad? ¿Y en qué momento la hace? También podríamos agregarle acá cómo mide el proceso, cuáles son los indicadores con que se mide el proceso. Y podríamos agregarle todo lo que uno quisiera. Eso va a ir en el procedimiento instructivo. Teniendo entonces un plan de aseguramiento de calidad que a su vez esté apoyado por estos procedimientos instructivos y por registros. El registro de calidad es como el formato o la planilla o lo que fuere que demuestra que se hizo una determinada actividad. Por ejemplo, un registro podría ser la carta GAN. La carta GAN es un registro que demuestra que se hizo una planificación del proyecto, en la cual se definieron actividades a realizar, tiempos de ejecución y secuencia de actividades. Esa carta GAN representaría, si es que porque una cosa es el papel y otro también es que funcione. Si esa carta GAN, hecha en Excel o en Microsoft Project o en lo que sea, además demuestra, está bien hecha y demuestra que así está funcionando el proyecto, ese sería un registro de calidad para manejar el tiempo o el cronograma en un proyecto. Pero hay muchos procesos, porque acuérdense que hay procesos técnicos, hay procesos administrativos,
Entonces, la primera cosa que uno tiene que tener son estos elementos de apoyo para poder manejar la calidad. Una política de calidad, que es lo que estamos persiguiendo, los procedimientos que indican los procesos de cómo se hacen las cosas y los registros que demuestran que las actividades han cumplido con ciertos requerimientos. Esto puede ser muy detallado, este sistema, o puede ser muy light. Hay que también tener en cuenta que esto lo manejan las personas. Entonces, si yo tengo muy detallado, la gente va a tener que manejar mucha documentación, y si no lo he preparado bien o no los he concientizado también a que usen esto, la gente tiende a rechazar esto. Hay meter un concepto de sistema de calidad en una organización implica un cambio cultural. Las cosas se van a hacer de una manera distinta como se han hecho o como se hicieron siempre. Y para poder hacer eso tengo que generar un mecanismo que me permitan superar la resistencia al cambio. Entonces, los procedimientos, por ejemplo, yo he visto procedimientos muy extensos, procedimientos de 30 páginas, de cómo hacer una determinada actividad. Eso no es amigable y no es recomendable, porque es como que le dijéramos a una persona, hazte un currículum y escríbela en 30 páginas y mándalo a una postulación. Nadie te lo va a leer. Ya en la segunda página la gente se aburrió. Entonces, en un procedimiento también uno tiene que hacerlo más liviano, sin perder profundidad. Uno puede trabajar, por ejemplo, con diagramas de flujo, en que uno explica cómo se hace el procedimiento sin hacerlo con palabras. Hay métodos para poder simplificar un procedimiento y poderlo hacer más amigable. Pero eso no quita de que si yo no tengo los procedimientos y no tengo bien definido lo que quiero hacer, por supuesto que voy a estar con serios problemas de calidad. O sea, hay que tener una estructura en la empresa que ejecuta y ver esto cómo lo transmite a los niveles operativos, porque, por ejemplo, el operario que está soldando unas piezas metálicas porque está construyendo un galpón, tiene que tener un concepto de calidad. Para eso lo tuvieron que preparar, tuvo que tener algunas charlas, tuvieron que transmitirle un poco hacia dónde quiere ir la empresa con el tema de calidad. Un procedimiento en general tiene una serie de contenidos, ¿eh? O debería responder a todos los contenidos que están ahí. Primero tiene un título, por ejemplo, un procedimiento podría ser hormigonado para realizar o generar las fundaciones de un edificio. Entonces, ¿cuál es el objetivo del procedimiento? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son las responsabilidades con el procedimiento? Si hay algunos requisitos que tiene que cumplir el personal para realizar este procedimiento, a lo mejor tiene que tener ciertos estudios, cierto entrenamiento, cierta experiencia. Luego hay una descripción de lo que es la actividad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿En qué lugar se hace? ¿En qué momento se hace? ¿Por qué se hace o qué se persigue con esa actividad? ¿Qué recursos se utilizan para realizar la actividad? Podría también introducir algún método de cálculo. Por ejemplo, a lo mejor estamos haciendo una dosificación en una planta procesadora de alimentos en que tengo que combinar agua con leche, con saborizante y con fruta. Y bueno, y tiene que haber una forma de dosificación y hay un cálculo ahí.
o estoy en un proceso en que tiene que haber una buena combustión para echar a andar un horno, y esa combustión se produce por la combinación de petróleo, diésel con una cierta cantidad de aire. Y por lo tanto tiene que estar regulado eso para la combustión. Y ahí también hay otro método de cálculo. Bueno, va a depender de qué procedimiento estamos hablando. Son procedimientos normalmente técnicos, muy específicos. En algunos procedimientos también se tienen que colocar condiciones de seguridad, porque hacer ciertas actividades implica un riesgo para las personas. Entonces, no sé, pues tiene que usarse un arnés, por ejemplo. Si yo estoy trabajando en altura, tengo que tener un arnés para, si es que me resbalo o me desequilibro, no me vaya al suelo. En último caso, quede colgado de algún punto. Y de ahí veré cómo me rescatan. Pero no, que no vaya directamente al suelo. O tengo que usar ciertos elementos de protección para los ojos, para las manos. Entonces, eso también se describe en el procedimiento. Bueno, luego están los registros, que son los que le decía los formatos, sean planillas o un formato X, con lo cual yo puedo demostrar que se hizo cierta actividad. Podría haber también una sección para hacer algunas definiciones cuando estamos hablando de un procedimiento que maneja términos muy particulares que la gente no todos los conocen. Y también podrían haber referencias. A lo mejor el procedimiento se basa en una norma de la ASTM, American Society Testing Material, que es una asociación norteamericana de prueba de materiales, o las normas DIN, o hay normas de ingeniería eléctrica, o normas chilenas también de técnica. Bueno, este procedimiento tiene que responder a todas estas preguntas que están ahí, las 5W y la 1H, que se llama. El quién hace la actividad, el qué se hace, el por qué se hace, el dónde se hace, en qué momento se hace y cómo se hace. ¿Qué es lo que está aquí? El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué y con cuáles recursos. Entonces, esto es la estructura que debería tener un procedimiento cualquiera. Se me olvidó, pero para la próxima clase, antes de partir con el otro tema que vamos a partir la semana, el jueves, les voy a mostrar un plan de aseguramiento de calidad, como un plan real y algún procedimiento estándar para que lo conozcan y sepan cómo está configurado. Pero son documentos claves para orientar al personal a que haga las cosas bien. Fuera de escribirlo bien, con todos estos elementos que están acá considerados, después tengo que, obviamente, entrenar a la gente. Tengo que explicarle en qué consiste el procedimiento, cómo se usa, cómo se llenan los registros para que la gente lo haga, como corresponde. Entonces, en proyectos de ingeniería y construcción, vamos a hablar específicamente, hay ciertos documentos clave. Los documentos clave son el plan de calidad del proyecto, el manual de procedimiento del proyecto y otro que no está mencionado ahí, pero que es el plan de ejecución del proyecto. Y por otra parte, uno tiene que tener objetivos de calidad del proyecto. ¿Cómo voy a medir la calidad en un proyecto? Por ejemplo, con un indicador que me diga que no van a haber atrasos más allá del 10% de lo planificado. O sea, si yo cierta actividad dije que se demoraba 3 semanas, que son 21 días, el 10% serían 2,1, significa que no podría demorarse más allá de 23,1 días. Si se demorara más de 23,1 días, hay una señal de alerta de que algo malo está pasando y tengo que empezar a
hacer un análisis de por qué se está demorando más de ese tiempo. Y lo mismo uno podría decir, otro objetivo de calidad sería que se cumpliera el presupuesto. Y podría decir, yo no quiero pasarme más allá del 5% del presupuesto estimado para el proyecto o para realizar ciertos procesos. Nuevamente tendría que medir lo que ocurre en la realidad y si no estamos sobrepasando mucho, es porque algo raro está ocurriendo. La gente bajó la productividad, hubieron fallas en los equipos, hubieron problemas con los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos objetivos de calidad también normalmente tienen que ser indicadores, medibles y cuantificables, porque con eso podemos verificar en forma mucho más objetiva el funcionamiento del proyecto en cuanto a la calidad. El sistema de gestión de calidad de un proyecto, que se desarrolla, por ejemplo, una empresa de ingeniería, debería contar con la siguiente documentación. Primero, el plan de aseguramiento de calidad del proyecto, que es un documento bajo el cual se rige el sistema de calidad aplicado al proyecto en particular. O sea, así como los procedimientos son únicos para cada empresa, los planes de calidad son únicos para cada proyecto. ¿Ya? Hay una norma que no la he mencionado, que es la 10.005, la ISO 10.005, que se llama Directrices para elaborar un plan de calidad. En esa norma se especifica qué contenido debería tener el plan de calidad. Y por supuesto que a la gente del proyecto les sirve tener esos antecedentes. Pero no es llegar y tomar un plan de calidad de un proyecto que dice hace 3 años atrás que se parece a este y hacerle un copy-paste. Porque eso sería el peor negocio que estoy haciendo. Cada proyecto es único. Se podrán parecer, tendrán algunos procesos comunes, pero de ahí a copiarlo y hacerle un copy-paste, no estoy haciéndolo bien y voy a tener problemas. Lo otro es el manual de procedimientos del proyecto. Aquí están todos los contenidos, una descripción de los procedimientos que se van a aplicar en el proyecto para cada uno de los procesos. Documento que compila todos los procedimientos que se aplicarán en las distintas áreas funcionales que participan en un proyecto específico. Entonces ahí yo debería tener, por ejemplo, un procedimiento de control del proyecto. ¿Cómo voy a controlar el proyecto en los costos? ¿Cómo voy a controlar el proyecto en el cronograma, en los plazos? ¿Cómo voy a controlar el proyecto en los recursos, en las horas hombre ocupadas? También debería haber, por ejemplo, para área, acuérdense que hay una área de conocimiento, el área de riesgos. Bueno, un procedimiento para determinar los riesgos del proyecto, cómo elaborar planes de mitigación de los riesgos. Pero también tengo por ejemplo, un área de conocimiento que tiene que ver con la gestión de las adquisiciones, las compras de materiales y las compras de equipos para proyectos. Ahí tendría que tener también un procedimiento de cómo la empresa va a comprar los equipos. Y ahí en ese procedimiento, por supuesto, lo va a tener que indicar desde cómo llama una licitación, cómo después analiza las mejores ofertas, hasta cómo finalmente recibe el equipo en el lugar de terreno donde lo requiere. Entonces, el manual de procedimiento compila todos estos procedimientos que se usan en el proyecto en las distintas áreas y las distintas áreas de conocimiento. Ambos documentos deben diseñarse e implementarse en forma diferenciada según la fase de ingeniería correspondiente. Yo les comenté que en ingeniería hay 3 fases. Ingeniería conceptual, que es cuando se toma la idea y se empieza a trabajar. Después, en la medida que se avanza, llegamos a lo que se llama una ingeniería básica, en que ya empezamos a especificar los equipos que se van a usar. Y en la de detalle ya definimos hasta el más mínimo necesidad de información requerida para el montaje o para la construcción, en los planos y en las especificaciones técnicas.
El plan de calidad del proyecto, ¿qué es lo que es? Es un documento elaborado al inicio de un proyecto. Normalmente diría, esto está hecho las primeras 2 o 3 semanas desde que parte el proyecto. Debería estar aprobado por el cliente, en el cual se planifica y describe el despliegue de las acciones que permitirán asegurar que la calidad del proyecto satisfaga los requerimientos contractuales acordados con el cliente. O sea, en este plan deberían estar todos los procedimientos que permitan responder a los requerimientos que tuvo el cliente en las bases técnicas cuando llamó a la licitación y luego en el contrato que se firmó una vez que se adjudicó el proyecto a un determinado contratista. El plan de calidad expresa la forma como se aplica el sistema de gestión de calidad. ¿Qué procedimientos voy a usar? ¿En qué proceso voy a obligar a hacer un control de calidad? ¿Cómo voy a capacitar a las personas para que apliquen bien estos procedimientos, etcétera? Adaptado, dice, a la exigencia y requerimiento específico de un proyecto o cliente determinado. Y por último, sirve al gerente del proyecto, al jefe de ingeniería, a los líderes de disciplina, al coordinador de calidad y el resto del personal como una guía para monitorear y asegurar que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo prometido al cliente. O sea, es un elemento muy importante para asegurarle un estándar de calidad al cliente y entendiendo que la calidad está orientado a satisfacer los requerimientos del cliente, eso es lo que se está persiguiendo. ¿Cuál es el alcance del plan de calidad? Cubre las actividades relacionadas con el control de calidad, con la gestión y con el aseguramiento de la calidad en un proyecto determinado. Son 3 términos distintos. Control de calidad, tal como lo dice la palabra, es el control de algún aspecto de la calidad que está influyendo en la calidad del producto. Cuando yo estoy armando un enrejado metálico para un galpón metálico, por ejemplo, yo tengo que controlar, por ejemplo, la soldadura, porque son los elementos de unión. Y para hacer un control serio de soldadura hay métodos, hay, por ejemplo, métodos radiográficos, igual como tomarle una radiografía a un hueso, le tomo una radiografía a la unión entre las dos partes. Y a partir de ese análisis de esa radiografía de la soldadura, verifico si esta soldadura está bien hecha o está mal hecha. Hay otra un método que se llama de tintas penetrantes, que también se usa para determinar. Entonces, eso es el control de calidad. También sería un control de calidad verificar si el espesor de la capa de pintura que yo apliqué después los fierros es la correcta. Porque las especificaciones dicen que tiene que ir un cierto espesor de capa de pintura. Hay instrumentos para hacer esa medición. El aseguramiento de la calidad tiene que ver ya con la confianza que le doy a mi cliente de que la calidad que está aplicando es la correcta. Entonces, si yo le mostré un plan de calidad, le mostré procedimientos, le demuestro que hago capacitaciones para preparar a la gente, etcétera, eso son acciones de aseguramiento. Y la gestión de calidad está orientada al tema de la mejora continua. Cómo a partir de las mediciones, de los indicadores que establecí, logro mejorar los procesos. El plan, otro alcance del plan de calidad es que sustenta los acuerdos contractuales con el cliente bajo la forma de requisitos de la calidad para el proyecto. O sea, acuérdense que normalmente se firma un contrato entre el que ejecuta el proyecto y el mandante. Que ahí están definidos todos los requisitos que se tienen de calidad que tienen que cumplirse. Y este plan de calidad justamente va a sustentar esos acuerdos. También este plan de calidad involucra la participación efectiva del jefe o gerente del proyecto
el jefe de ingeniería, el personal de las disciplinas de ingeniería, la gente que maneja el control del proyecto, el control de documentos. Aquí en un proyecto de ingeniería puede que se hagan muchos documentos, muchos planos, y eso tiene que haber incluso un software especializado para llevar el control de los documentos. La gente de costo y programación. Otra área incluida en el equipo del proyecto. O sea, el plan de calidad abarca toda la estructura organizacional del proyecto. El manual de procedimiento. En este documento se encuentra lo siguiente: la descripción y alcance del proyecto. Tiene un capítulo introductorio que habla sobre en qué consiste el proyecto y qué áreas abarca. La especificación de todos los procedimientos, pautas, instructivos y registros de calidad aplicables en el proyecto para las distintas áreas funcionales del mismo. O sea, qué procedimiento, pauta, instructivo y registro aplico en los procesos de ingeniería, en los procesos de control de documentos, en los procesos de adquisiciones, en los procesos de programación y control, de programación y costo, y en los procesos de administración del proyecto y otros que se puedan requerir. También en este manual se encuentra la organización del proyecto, o sea, la estructura organizacional, el organigrama, por decir así, del proyecto, así como la descripción de los cargos principales con sus funciones y responsabilidades. También en este documento se encuentran las formas de comunicación que voy a tener tanto interna, o sea, a nivel del equipo que está ejecutando el proyecto, y externa, o sea, entre el equipo y el cliente, o entre el equipo y los proveedores, o entre el equipo y las comunidades, si que estamos hablando de un problema de construcción, o entre el equipo y la gente de medio ambiente. También en este manual de procedimiento se define los informes de proyecto que tienen que emitirse, cada cuánto tiempo, porque el cliente necesita tener en forma formal una presentación de lo que se está haciendo. Y para eso hay que hacer un informe, que se puede, en algunos casos, cada 15 días, en otros casos más complicados, toda la semana, o puede ser cada un mes, va a depender del proyecto. Y también en estos informes se describen para los distintos procesos la manera como se están haciendo las cosas. También debería tener dentro del sistema de calidad, se deberían definir los objetivos de calidad de un proyecto. Estos objetivos se tienen que reflejar en indicadores específicos con metas y responsables que permiten generar satisfacción del cliente y logros internos. Aquí, a modo de ejemplo, se muestran varios. Por ejemplo, uso de listas de chequeo para emisión de documentos técnicos. Supongamos que yo estoy emitiendo un documento que tiene que ver con una memoria de cálculo. Entonces, uso una lista de chequeo con todos los contenidos que tiene que tener esa memoria de cálculo. Y eso me va a ir dando una pauta, ¿cierto? Para ver si la memoria la estoy haciendo bien o mal. ¿Quiénes son los responsables de aplicar esto? El jefe de la disciplina, puede ser disciplina mecánica, eléctrica, proceso, civil, etcétera. Los ingenieros y proyectistas de esa disciplina. ¿Cómo mido esto? Porcentaje de cumplimiento del uso de lista de chequeo. O sea, emití, no sé, 40 documentos técnicos y apliqué un cierto porcentaje de lista de chequeo para emitir eso. La meta sería, por ejemplo, un 100%, que todos los documentos técnicos se emitieran bajo listas de chequeo estructuradas. Otro indicador podría estar relacionado con llevar un seguimiento en los plazos. ¿Quiénes son los responsables de que esto ocurra? El jefe de control del proyecto y el jefe del proyecto. ¿Cómo mido esto? ¿Cómo
avance real dividido por avance programado y multiplicado por 100. La meta, ¿cuál sería? No superar en un 5% los atrasos quincenales. Si no se satisface esta meta, tengo que hacer el análisis correspondiente. Y así hay también otro que tiene que ver con llevar un seguimiento de costos, que el algoritmo de cálculo es costos reales partido por costos presupuestados y multiplicado por 100 para llevarlo a un porcentaje. Tiene que ser menor o igual a 1 o menor o igual a un 100%. Y otro índice tiene que ver con la satisfacción del cliente, en que se hace una encuesta y se determina que la evaluación de los factores de la encuesta con nota mayor a 6 tiene que ser mayor o igual a un 80% del total de la encuesta, para demostrarle que el cliente quedó satisfecho. Obviamente, si no se cumple eso, nuevamente hay que hacer el análisis pertinente, definir las causas y tomar las acciones correctivas y preventivas que corresponden. Entonces, cada proyecto tiene un set de indicadores. Esto también en otras partes le llaman el tablero de mando integral. ¿Ya? Es como parecido al panel de cuando uno se sube a la cabina del piloto en un avión. Ustedes deben haber visto, por lo que muestran en las películas, ¿cierto? Y el que ha tenido la oportunidad de verlo en directo, está lleno ahí, tiene el piloto un panel con una serie de elementos que le van indicando cómo se está comportando el avión en términos de las temperaturas del aire que hay arriba, a la altura que va, las presiones, la velocidad del viento, una serie de indicadores. Eso es el elemento que usa el piloto para llegar al control de su avión. En este caso, estos indicadores que se tendrían que establecer al comienzo del proyecto serían ese tablero de mando que tendría que tener el jefe del proyecto y los jefes de las áreas importantes técnicas para ir controlando el proyecto en el tiempo. Por lo tanto, tener buenos indicadores desde el comienzo del proyecto es una herramienta fundamental para poder después hacerle el seguimiento pertinente. El control de calidad, ya lo habíamos visto, implica monitorear los resultados específicos de un proceso para determinar si cumple con los estándares de calidad, las normas y especificaciones técnicas, y luego identificar formas de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. Esto que hablábamos de que le tomamos una radiografía a la soldadura y vemos si está cumpliendo o no está cumpliendo las normas de soldadura que se aplican. ¿Cómo se logra este control de calidad? Mediante autocontrol. También puedo yo puedo llevar mi propio control de cómo yo hago las cosas. Esto es lo que falta en Chile. Aquí tenemos un problema cultural porque el autocontrol en Chile existe poco. Normalmente la gente tiene que tener un supervisor al lado para que lo esté controlando. El autocontrol requiere, por supuesto, conocimiento, disciplina, orden, una serie de elementos. Esto ha costado mucho que se meta en Chile. Otra forma es mediante revisión y aprobación de documentos, de forma interna o externa. La otra forma, que es la más usual, es ejecución de inspecciones. Por eso que ustedes deben haber escuchado por ahí una palabra que se llama ITO, inspectores técnicos de obra. Son gente que contrata, supongamos, el que está ejecutando, supongamos, un edificio de 15 pisos en hormigón. Entonces, contrata una empresa especialista en inspecciones técnicas de obra y esa gente le va a ir llevando la calidad mediante ensayos también de lo que se está haciendo en la construcción del edificio, y con eso vamos vigilando a la empresa constructora que está haciendo el edificio. Y la otra forma de llevar el control de calidad es mediante indicadores de control de proceso.
que son estos indicadores que parecidos a lo que mencioné anteriormente. El aseguramiento de calidad, tal como lo dije anteriormente, implica darle confianza al cliente de que se van a satisfacer los estándares y los parámetros más relevantes de la calidad de los productos que se van a entregar. ¿Y cómo se logra esto? Mediante la ejecución estándar de los procesos, o sea, mostrándole al cliente que para cada proceso yo tengo un procedimiento de respaldo, tengo un instructivo, tengo un registro de calidad. También se muestra la confianza mediante la ejecución de auditoría técnica y de gestión que permiten evaluar cuán eficaz es el sistema de calidad para alcanzar los objetivos. También se demuestra mediante al indicarle al cliente que yo estoy preparando, entrenando e induciendo al personal con respecto a los procedimientos que tiene que ejecutar. O sea, demostrándole al cliente que estoy enseñándole a mi gente, a través de los procedimientos, la manera como se tienen que hacer bien las cosas. Y por último, mediante la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad. Estos indicadores que mostré anteriormente, si obviamente se cumplen las metas, significa que estoy teniendo un buen aseguramiento de calidad del proyecto. Bien, eso es lo que tengo para hoy. ¿Tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta? Yo por lo menos no, profe. Ya, miren, yo Profe, tampoco. ¿Sí? ¿No hay pregunta? ¿O hay pregunta? No, parece que no. Bueno, de todas maneras, para que esto sea un poquito más aterrizado, la clase próxima, como les decía, antes de meterme en el otro tema, que probablemente voy a comenzar con el tema de cronograma, voy a mostrarles un plan de aseguramiento de calidad de un proyecto, un plan real, digamos, y algunos procedimientos y registros para que ustedes conozcan cómo se manifiesta esto en la realidad, porque a veces uno no alcanza a ver esto con los aspectos teóricos, tiene que ver algo más concreto. Así que eso lo veríamos en la clase del jueves, ¿ok? Entonces voy a terminar acá